El tema es composición de funciones. Aquí tenemos dos funciones. Tenemos f, que es y es igual a x cuadrada menos 3. Y tenemos otra función que dice g, y es igual a x más 1. Entonces vamos a calcular f composición g. Entonces vamos a hacer f composición g. Esto quiere decir que voy a poner mi función f, que es x cuadrada menos 3. Entonces es x cuadrada menos 3. Pero en el lugar donde está x, voy a poner un paréntesis al cuadrado menos 3. Y dentro de ese paréntesis voy a meter g, porque g es mi segunda función. Y mi función es x más 1. Y lo desarrollo y lo hago. Entonces el desarrollo del binomio es el binomio al cuadrado, me queda x cuadrada más 2x más 1 menos 3. Y ya, simplifico mis operaciones y me queda f composición g es igual a x cuadrada más 2x menos 2. Haciendo las operaciones. Pero también puedo sacar g composición f. Entonces ahora vamos a sacar g composición f. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar la función g que dice que es x más 1. Pero en el lugar donde está x ponemos un paréntesis más 1. Y en el paréntesis meto mi segunda función que es f, que es x cuadrada menos 3. Entonces me queda x cuadrada menos 3. Simplifico y me queda, bueno, quito los paréntesis, x cuadrada menos 3 más 1. Simplifico y g composición f es igual a x cuadrada menos 2. Ese sería mi resultado. Ok, vamos con una más. Dice a f le corresponde y es igual a raíz cuadrada de x menos 2 y a g y es igual a x más 3. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular f composición g. F composición g. Vamos a anotar f y f es raíz cuadrada de x menos 2. Pero en el lugar de donde está la x vamos a poner un paréntesis. Entonces me queda raíz cuadrada de paréntesis menos 2. Y en el paréntesis vamos a meter g, que es x más 3. Aquí ya podemos quitar el paréntesis o simplemente simplificamos. F composición g es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Y ese sería mi resultado. Pero también puedo sacar g composición f. Y sería g composición f. G composición f sería, primero anotamos g, que sería x más 3. En el lugar donde está x ponemos paréntesis más 3. En el paréntesis metemos f, que es raíz de x menos 2. Raíz de x menos 2. Y como no hay nada que hacer, pues así se queda. G composición f sería raíz de x menos 2 más 3. Y eso sería todo. ¿Alguna duda?